Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Salazar y me complace una vez más estar aquí junto con ustedes compartiendo una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión de cómo terminamos el año 2020 y cómo estamos iniciando este 2021. A finales del 2020 pude participar de una actividad con mi hija donde fue muy curioso porque a pesar de que fue un año para muchos de mucha frustración, nosotras compartimos un viaje, un paseíto donde participamos de un laberinto. Y en medio de los comentarios con mi hija yo le decía, qué curioso que a pesar de que fue un año 2020, lo terminamos en un laberinto, donde hay muchas oportunidades, pero también hay mucha confusión. El tema es estar bajo la dirección correcta, escuchar correctamente la voz del cielo que nos dirige nuestro camino, esa guianza del Espíritu Santo que dirige nuestros pies. Tener ese manual de vida que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, refiriéndose a la Biblia como guía de nuestra vida. Bueno, este nuevo año, el 2021, viene con muchas expectativas a nivel general y personal también, ¿verdad? A diferencia de otros años que iniciamos enero, y enero es como sinónimo de propósitos o metas que nos queremos proponer y llegar a alcanzar en cada año que vivimos, el 2021 se torna un poco diferente, debido a que en el 2020 tal vez muchos de nosotros nos propusimos una cantidad de metas, planificamos el año, lo que queríamos llegar a alcanzar, ¿verdad? Y a muy temprana temporada, desde marzo, comenzaron a truncarse muchos planes. Por lo menos personalmente me pasó. Se frustraron muchas metas que tenía para ese año. Sin embargo, también el 2020 sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Personalmente considero que así es. En introspectiva y en finales de diciembre, inicios de año, me puse a pensar, a analizar todo esto, justamente los objetivos de las metas y los propósitos, y me di cuenta que en el 2020 alcancé muchas cosas positivas, asumí muchos retos, se despertó en mí el instinto de sobrevivencia ante muchas circunstancias, ¿verdad? Y logramos alcanzar cosas que no teníamos planeadas, y en realidad el agradecimiento fue el momento más bonito porque Dios estuvo en medio de todo el año 2020 y no es de que este año no lo esté, ¿verdad? Sin embargo, los propósitos o las metas que queremos proponer van con una perspectiva diferente. Desde mi punto de vista viene siendo apegado a un cambio, ¿verdad? Hace ya casi 9 años me ha tocado aprender de que uno planea en la vida y al final Dios dispone otra cosa. Han sido momentos difíciles tal vez en ese largo proceso de 9 años, pero donde he entendido que el cambio es parte de la vida. El cambio siempre va a ser una constante que va a tornar nuestro propósito, tal vez enrumbándolo más bien al diseño que Dios tenía predestinado para nosotros. En el Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí el salmista está hablando desde antes de que él naciera. Dios ya tenía destinado la historia que estaba escrita para el salmista y que él solamente venía al mundo a vivir y cumplir lo que ya Dios tenía predestinado para él. En la Biblia hemos visto muchas historias donde al final acontece
un giro diferente en el planeamiento de cada personaje, pero siempre es para cumplir el propósito al que Dios llamó a X o Y persona. Y así es en la vida de nosotros. Tal vez nosotros planeamos estudiar X profesión y llegar a trabajar en X lugar. Tal vez estaba en nuestro proyecto de vida casarnos, tener hijos y vivir una historia felices por siempre. Tal vez estaba en nuestra historia llegar a montar un negocio y comenzar a recoger pronto los frutos de ese negocio. Y la vida giró inesperadamente y nos llevó a una realidad diferente. Sin embargo, eso no significa de que Dios va a dejar de cumplir las promesas que tiene planeadas para ti. Asimismo, en la vida de José, por ejemplo, en Génesis, José era un hijo de un patriarca, tenía casi que planeada su vida, ¿verdad? Su herencia estaba segura y muchas cosas más. Era un hombre que vivía bajo una fe que su padre le enseñó, una convicción que él vivía, y amaba a su familia, amaba a sus hermanos, a su madre, a su padre, ¿verdad? Y José, el Señor comenzó a usarlo desde muy temprano y le mostraba en sueños los propósitos que Dios tenía para él. Sin embargo, el alcanzar el éxito de esos sueños, de ese propósito, llevaba un proceso que José desconocía. Muchas veces así es en nuestra vida. Desconocemos el proceso, pero la meta ya está declarada para nosotros. Vamos a ser hijos de bendición. Vamos a ser personas que alcanzan la victoria, conquistan, etc. Si usted se lo propone bajo la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su propósito. Sí, tenemos que tener un oído atento y estar dispuestos al cambio, porque la vida viene siendo cambio siempre. A José, por ejemplo, sus hermanos, en medio de su envidia y celo, lo vendieron como esclavo, y él pasó un proceso bastante difícil para ser comprado como esclavo, vivir como esclavo, después ser amenazado con mentiras porque él no quiso dormir con la esposa de su dueño, de su jefe, ¿verdad? Lo volvieron a meter a la cárcel y ahí tuvo que esperar un proceso largo. Al final, en la misericordia y gracia de Dios, José es llamado por el faraón para revelar el significado de los sueños del faraón. Iluminado por el Espíritu de Dios, alcanza la gracia y es nombrado uno de los líderes más importantes del pueblo de Egipto en aquel entonces, ¿verdad? Y ahí fue cuando llegó a culminar o alcanzar el propósito que Dios lo había llamado a ser, una persona que liderara un pueblo para bendición, porque era un liderazgo bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Que aunque se vengan cambios importantes, repentinos, que tal vez nombramos como crisis, si estamos bajo la convicción de Dios, bajo las promesas de Dios, dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y algo sí podemos estar seguros, de que la vida es un constante cambio, pero que tenemos un Dios que no cambia. Y en ese sentido me gustaría compartir varios versículos. Por ejemplo, dice el Salmo 102, 25 y 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Estoy refiriéndose a Dios, de que la humanidad, las generaciones pueden venir, vivir y pasar,
pero Dios es el mismo, Él permanece. Después dice Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Luego está Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido, para quien me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Después tengo otro versículo que es uno de mis favoritos. Este es Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Este versículo me encanta, es uno de mis favoritos, porque dice que en Dios no hay cambio, ni siquiera sombra de variación. Él es fiel, Él permanece y dice su palabra de que todas las cosas pasarán, pero Dios nunca pasará. Después dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterno. Oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso en realidad es algo que quería compartir con ustedes, que a pesar de que nos propongamos propósitos, objetivos y metas este año que viene, que tengamos presente de que está la constante de cambio, de variación. En sí hay muchos que dicen que la vida es relativa bajo el referente de que cambia, fluctúa, que es relativo, ¿verdad? Que no es lo mismo siempre. Sin embargo, es cómo aceptamos y asumimos esa nueva realidad. Compartiendo con una amiga, ahí una lectura de un libro que habla sobre los nombres de Dios. Se refiere al nombre Elohim. Elohim quiere decir el Dios que crea todas las cosas. Entonces, al final de uno de los capítulos que habla del Dios que crea todas las cosas, hace una pequeña oración que me gustaría compartir hoy con ustedes para que la tomen en cuenta en este nuevo año. Dice, Elohim, crea grandes cosas para que caminen ellas. Ponga ahí su nombre, ¿verdad? Crea encrucijadas en las que combines mi pasión, mi experiencia, habilidades e intereses, de modo que pueda cumplir el llamado que me has hecho. Crea en mi corazón una pureza que sea apacible y atractiva para quienes me rodean. Crea en mi destino, te lo ruego, y luego guíame por la senda correcta para honrar tu nombre y para complacerte. Confío en ti para crear la historia de mi vida y darme todo lo que necesito para vivir plenamente en el camino que has trazado para mí. Gracias, Elohim, creador de todas las cosas, por ser el Dios poderoso que crea mi destino. Entonces, en realidad, esto era lo que quería compartir con ustedes para este nuevo año. Les deseo muchas bendiciones, que en este 2021 se vengan muchos retos, se venga mucho aprendizaje, mucho crecimiento y muchos triunfos, pero que seamos conscientes para alcanzar cada una de estas victorias, que habrá un proceso que debemos cruzar. Bajo la sombra del Omnipotente podemos lograr muchas cosas. Dios te bendiga y feliz fin de semana.